Bajo el lento y firme pulso de la tierra, Tauro avanza como una montaña que respira. Su esencia no se apura ni se doblega ante los vientos de la prisa. Está regido por una fuerza antigua, una que conoce el valor del tiempo, del esfuerzo sostenido, del placer que se construye con paciencia. Sin embargo, en ese mismo ritmo sereno se alzan las voces de la crítica, como ecos impacientes que no comprenden la profundidad de su naturaleza. Cuando critican a Tauro, lo hacen desde la superficie, desde la mirada fugaz que confunde calma con inmovilidad. Se dice que es terco, que se aferra demasiado, que le cuesta soltar. Pero en realidad, esa aparente rigidez es la raíz que sostiene todo lo que crece. Tauro no se aferra por miedo, sino por compromiso. No suelta con facilidad porque valora lo que ha construido con sus propias manos. La crítica, entonces, no alcanza a ver que su resistencia no es obstinación vacía, sino una forma de lealtad a lo que considera verdadero. En el campo de batalla de la vida, donde otros signos corren, cambian y se dispersan, Tauro permanece. Y esa permanencia incomoda. Se le acusa de lento en un mundo que idolatra la velocidad, pero es precisamente su paso constante el que llega más lejos. La crítica nace muchas veces de la frustración de quienes no logran sostener lo que Tauro sí puede sostener. Porque hay una fortaleza silenciosa en su forma de habitar el mundo, una que no necesita exhibirse. También se le juzga por su amor al placer, por su conexión con lo sensorial, por su gusto por la estabilidad material. Se interpreta como superficialidad lo que en realidad es una profunda capacidad de disfrute. Tauro honra la materia, el cuerpo, el presente tangible. No huye hacia lo abstracto ni se pierde en lo efímero. En esa conexión con lo real hay una sabiduría ancestral, una que entiende que la vida también se celebra en lo simple, en lo concreto, en lo que se puede tocar. Las críticas hacia Tauro suelen intentar moverlo, sacarlo de su centro, hacerlo dudar de su propio ritmo. Pero Tauro, cuando está en equilibrio, escucha sin perderse. Puede parecer inmóvil, pero dentro hay un proceso lento y firme, una evaluación profunda. No reacciona impulsivamente porque no necesita hacerlo. Su poder no está en responder rápido, sino en responder con verdad. En su versión más elevada, Tauro transforma la crítica en tierra fértil. La absorbe, la procesa, la convierte en crecimiento silencioso. No necesita demostrar nada de inmediato. Su respuesta es la constancia, la construcción, la permanencia. Mientras otros se desgastan en el ruido, Tauro edifica en el tiempo. Así, cada palabra que intenta derribarlo se convierte en piedra para su propio templo. Cada juicio superficial se pierde frente a su profundidad. Y aunque el mundo no siempre comprenda su ritmo, su forma o su resistencia, Tauro sigue avanzando, imperturbable, como la tierra misma, sosteniendo la vida incluso cuando es cuestionada. Hay una dimensión menos visible en la experiencia de Tauro frente a la crítica, una capa más profunda donde no solo se pone a prueba su carácter, sino su relación con el valor propio. Tauro no se define por el ruido externo, pero sí percibe con intensidad lo que amenaza su sensación de seguridad. No es que la crítica lo derrumbe fácilmente, sino que atraviesa un proceso interno denso, como una tormenta subterránea que no siempre se muestra en la superficie. Allí, en ese territorio íntimo, se libra una batalla entre la autoconfianza que ha cultivado lentamente y la duda que intenta infiltrarse. Existe en Tauro una conexión poderosa con la dignidad personal. No busca validación constante, pero cuando es cuestionado de forma injusta o superficial, puede experimentar una herida silenciosa que no se expresa en palabras, sino en una retirada energética. No responde con impulsividad, sino con distancia. Y esa distancia es muchas veces malinterpretada como frialdad o indiferencia, cuando en realidad es un mecanismo de protección, una forma de preservar su centro mientras reorganiza su mundo interno. La crítica también revela otro aspecto poco explorado, la relación de Tauro con el cambio. Se le acusa de resistirse, de evitar transformaciones, pero lo que realmente ocurre es que Tauro necesita que el cambio tenga sentido, que esté alineado con algo sólido. Cuando la crítica intenta empujarlo hacia modificaciones superficiales o incoherentes, su naturaleza se revela. No por capricho, sino por integridad. Tauro no cambia por presión externa, cambia cuando la transformación se enraiza en una verdad profunda. En ese proceso, hay una alquimia lenta. La crítica, cuando logra atravesar sus defensas, puede convertirse en una herramienta de refinamiento. Pero no ocurre de inmediato. Tauro necesita tiempo para digerir,
para separar lo útil de lo inútil, lo constructivo de lo destructivo. Es un proceso casi agrícola. Primero se remueve la tierra, luego se selecciona la semilla, y solo después de un ciclo completo aparece el crecimiento. Esa temporalidad es incomprendida por quienes esperan respuestas rápidas. También hay un componente de orgullo silencioso. Tauro no necesita proclamarse fuerte, pero lo es. Y cuando la crítica ataca su capacidad, su constancia o su valor, puede despertar una determinación aún más firme. No se trata de demostrarle algo al mundo, sino de reafirmarse a sí mismo. En ese momento, su energía se vuelve casi inquebrantable, como si cada palabra adversa se transformara en combustible para su perseverancia. En el plano emocional, Tauro experimenta las críticas de manera más profunda de lo que aparenta. Su conexión con el cuerpo y la materia hace que todo lo que siente tenga un peso real, tangible. No son ideas abstractas las que lo afectan, sino sensaciones que se alojan en su interior. Por eso, sanar una crítica no es solo entenderla, sino liberarla físicamente, emocionalmente, energéticamente. Y ese proceso requiere tiempo, silencio y, muchas veces, soledad. Hay también una sabiduría en su forma de no reaccionar de inmediato. En un mundo que premia la respuesta instantánea, Tauro encarna la pausa. Y en esa pausa hay poder. Porque no todo merece una respuesta, y no toda crítica merece ser absorbida. Tauro aprende, con el tiempo, a discernir qué voces tienen peso y cuáles son solo ruido pasajero. En su evolución, llega un momento en que la crítica deja de ser una amenaza y se convierte en un filtro. Ya no hiere de la misma manera, porque Tauro ha construido una base interna tan sólida que pocas cosas logran desestabilizarlo. No se vuelve insensible, sino selectivo. Escucha, observa, pero no se entrega a cualquier juicio. En esa etapa, su presencia se vuelve aún más poderosa. Ya no necesita defenderse constantemente ni demostrar su valor. Lo encarna. Y esa encarnación genera respeto, incluso en aquellos que antes criticaban. Porque hay algo innegable en la coherencia de Tauro, en su capacidad de sostenerse en el tiempo, de construir sin prisa, de resistir sin endurecerse por completo. La crítica, entonces, deja de ser un enemigo y se convierte en parte del paisaje. No desaparece, pero pierde su poder destructivo. Tauro la atraviesa, la transforma, la integra o la descarta. Y sigue avanzando, como siempre, con ese paso firme que no necesita acelerarse para llegar lejos. En lo más alto de su expresión, Tauro se convierte en un símbolo de estabilidad consciente. No es la rigidez lo que lo define, sino la capacidad de permanecer fiel a sí mismo en medio del ruido. Y en esa fidelidad hay una forma de libertad que pocos comprenden, pero que muchos, en silencio, admiran. En el trasfondo más profundo de Tauro, allí donde la materia se vuelve símbolo y la experiencia se convierte en aprendizaje, la crítica no solo actúa como un estímulo externo, sino como una fuerza que confronta su relación con el merecimiento. Existe en Tauro una noción muy arraigada de lo que vale, de lo que cuesta, de lo que se gana con esfuerzo. Cuando la crítica aparece, especialmente si es injusta o carente de fundamento, no solo cuestiona sus acciones, sino que parece desafiar ese sistema interno de valores que ha construido con tanto esmero. Y es ahí donde se activa una tensión silenciosa pero poderosa, la necesidad de sostener su verdad frente a una energía que intenta desestabilizarla. Esa tensión no siempre se resuelve de forma inmediata. Tauro no es un signo de respuestas rápidas ni de reacciones impulsivas. Su proceso es más profundo, más lento, más ligado a la digestión emocional que a la expresión inmediata. La crítica desciende en él como una semilla incierta, y durante un tiempo permanece en la oscuridad, sin manifestarse. Pero en ese aparente silencio, algo se está gestando. Tauro está observando, evaluando, sintiendo. No desde la mente apresurada, sino desde una inteligencia más orgánica, más conectada con su cuerpo y su intuición. Hay una dimensión casi sagrada en cómo Tauro procesa lo que le hiere. No lo convierte en espectáculo, no lo expone, no lo dramatiza. Lo guarda, lo contiene, lo transforma en su interior. Y en ese proceso, muchas veces se enfrenta a sus propios límites. Porque aunque su fortaleza es grande, también puede caer en la trampa de la autoexigencia excesiva, de la rigidez interna que no permite errores. La crítica externa, entonces, puede amplificar una voz interna que ya existía, una que le exige perfección, constancia absoluta, control total.
Pero es precisamente en ese punto donde comienza su verdadera evolución. Cuando Tauro deja de ver la crítica como una amenaza a su valor y empieza a reconocer que su valor no depende de la ausencia de errores ni de la aprobación externa, se produce una liberación profunda. Ya no necesita defender cada paso ni justificar cada decisión. Puede equivocarse sin perder su centro, puede cambiar sin traicionarse, puede escuchar sin absorberlo todo. También se revela otro aspecto menos evidente, la relación de Tauro con el tiempo frente a la crítica. Mientras otros signos reaccionan de inmediato, Tauro responde en ciclos. Puede que en el momento no diga nada, que parezca indiferente o incluso desconectado, pero con el paso del tiempo, su respuesta emerge, clara, firme, inamovible. No es una respuesta impulsiva, sino una conclusión sólida, construida a partir de la reflexión y la experiencia. Y cuando llega ese momento, su palabra tiene peso, porque no nace de la reacción, sino de la convicción. En el plano energético, la crítica también puede activar en Tauro una necesidad de reafirmar su territorio. No en un sentido agresivo, sino en una forma de reconectar con lo que le pertenece, con lo que ha construido, con lo que considera suyo. Puede volverse más protector, más selectivo, más consciente de a quién permite entrar en su espacio. Y esa selección no es rechazo, sino discernimiento. Tauro aprende a cuidar su energía como cuida sus recursos, con atención, con respeto, con intención. Hay una épica silenciosa en todo este proceso. No es la épica del combate visible, del enfrentamiento directo, sino la de la resistencia interna, la de la transformación lenta, la de la fidelidad a uno mismo incluso cuando el entorno no comprende. Tauro no necesita imponerse para ser fuerte. Su fuerza está en permanecer, en sostener, en construir incluso cuando es cuestionado. Con el tiempo, la crítica deja de ser una fuerza que lo desestabiliza y se convierte en una herramienta de afinación. Como un artesano que pule su obra, Tauro utiliza lo que recibe para mejorar, para ajustar, para perfeccionar. Pero nunca pierde su esencia en ese proceso. No se moldea según las expectativas externas, sino que integra solo aquello que resuena con su verdad. Y en ese punto de madurez, se convierte en una presencia casi inamovible. No por rigidez, sino por coherencia. Ya no necesita demostrar nada, porque su vida misma es testimonio de su valor. La crítica puede seguir existiendo, pero ya no tiene el mismo poder. Se disuelve frente a una identidad sólida, construida con tiempo, con experiencia, con verdad. Así, Tauro avanza, no como alguien que ha evitado la crítica, sino como alguien que la ha atravesado, que la ha comprendido, que la ha transformado. Y en ese camino, se convierte en un símbolo de estabilidad consciente, de fuerza tranquila, de poder que no necesita ruido para existir. Una presencia que, incluso en silencio, deja una huella profunda en todo lo que toca. En las capas más profundas del arquetipo de Tauro se despliega una relación compleja con la voz colectiva, con ese murmullo constante del mundo que juzga, opina y proyecta. No se trata solo de críticas individuales, sino de corrientes enteras de pensamiento que intentan imponer ritmos ajenos, valores efímeros y urgencias artificiales. Tauro, como guardián de lo esencial, percibe esa disonancia de manera instintiva. Hay algo en su naturaleza que reconoce cuando una crítica no nace de la verdad, sino del ruido, de la ansiedad colectiva que teme al silencio y a la permanencia. En ese contexto, la crítica hacia Tauro muchas veces es el reflejo de un conflicto más amplio, el choque entre lo duradero y lo inmediato, entre lo profundo y lo superficial. Tauro encarna un tiempo distinto, un tiempo que no puede acelerarse sin perder su sentido. Y en un entorno que exige resultados rápidos, cambios constantes y adaptación inmediata, su forma de ser se vuelve incómoda, incluso desafiante. La crítica surge entonces como un intento de moldearlo, de hacerlo encajar en una dinámica que no le pertenece. Pero hay una inteligencia antigua en Tauro que no se deja arrastrar fácilmente. Es una inteligencia que no siempre se expresa en palabras, sino en sensaciones, en certezas internas que no necesitan explicación. Cuando una crítica intenta penetrar ese núcleo, se encuentra con una resistencia que no es agresiva, sino firme. Tauro no lucha contra todo, pero tampoco cede ante lo que no reconoce como verdadero. Y en esa capacidad de sostener su propio eje, incluso frente a la presión externa, se revela una forma de poder que no depende de la validación. También existe una dimensión kármica en la experiencia de Tauro con la crítica. Como signo asociado a la construcción, a la acumulación y a la estabilidad, muchas de sus lecciones giran en torno al apego, al valor y a la seguridad.
La crítica puede activar memorias profundas relacionadas con la pérdida, con la escasez, con la necesidad de proteger lo que se tiene. No siempre es consciente, pero hay una resonancia interna que hace que ciertas palabras tengan más peso que otras. Y en ese proceso, Tauro no solo enfrenta lo que viene del exterior, sino también lo que emerge desde su propia historia. Esa confrontación no es fácil, pero es profundamente transformadora. Porque cuando Tauro logra atravesar esas capas, cuando reconoce que su valor no está condicionado por lo que posee ni por cómo es percibido, se libera de una carga antigua. Ya no necesita aferrarse con la misma intensidad, ya no teme tanto la pérdida, ya no se define por lo que otros dicen. Y en esa liberación, su energía se vuelve más fluida, más expansiva, más abierta al cambio sin perder su esencia. En el plano simbólico, Tauro es la tierra que recibe la semilla, pero también es la tierra que decide qué crece y qué no. La crítica, en este sentido, es como una lluvia irregular, a veces nutre, a veces erosiona. Tauro aprende, con el tiempo, a distinguir entre ambas. No toda crítica es útil, no toda opinión merece ser integrada. Y esa capacidad de discernimiento se convierte en una de sus mayores fortalezas. Hay también una dimensión estética en cómo Tauro responde a la crítica. No en el sentido superficial, sino en una búsqueda de armonía, de coherencia entre lo que es y lo que expresa. Cuando se siente atacado, puede retirarse hacia lo que le da placer, hacia lo que le reconecta con la belleza, con lo sensorial, con lo que le recuerda su valor más allá de las palabras. Esa conexión no es evasión, sino restauración. Es una forma de volver a sí mismo, de recuperar el equilibrio antes de volver al mundo. En su camino evolutivo, Tauro también aprende a expresar lo que antes callaba. No porque necesite defenderse constantemente, sino porque reconoce el valor de su voz. La crítica ya no lo silencia, sino que puede convertirse en un impulso para hablar desde un lugar más consciente, más centrado, más auténtico. Y cuando lo hace, su palabra tiene una densidad particular, una fuerza que no viene del volumen, sino de la verdad que contiene. La épica de Tauro no está en conquistar territorios ajenos, sino en habitar plenamente el suyo. En construir una vida que refleje sus valores, en sostener sus decisiones incluso cuando son cuestionadas, en avanzar sin prisa pero sin pausa. La crítica, en este viaje, es solo una de las muchas fuerzas que encuentra en el camino. No es el enemigo principal, pero tampoco es irrelevante. Es una prueba, un espejo, una oportunidad de reafirmación. Y así, mientras el mundo cambia, se agita, se transforma constantemente, Tauro permanece como un punto de anclaje. No porque se resista al cambio, sino porque entiende que no todo debe cambiar. Hay cosas que merecen ser sostenidas, protegidas, cultivadas con paciencia. Y en esa comprensión, en esa fidelidad a lo esencial, encuentra una forma de poder que no necesita imponerse, porque simplemente es. En lo más alto de su expresión, Tauro ya no reacciona ante la crítica, sino que la trasciende. No porque deje de existir, sino porque pierde su capacidad de definirlo. Tauro se convierte entonces en una presencia que inspira desde la coherencia, desde la constancia, desde la calma. Una fuerza que no se apura, que no se dispersa, que no se desvía. Una fuerza que, incluso en silencio, transforma todo lo que toca. En la profundidad del arquetipo taurino existe una relación íntima con el silencio que rara vez es comprendida por quienes observan desde fuera. Cuando la crítica llega, no siempre encuentra una respuesta inmediata porque Tauro no dialoga primero con el mundo, sino con su propia tierra interior. Ese silencio no es vacío, es un territorio fértil donde las palabras ajenas se descomponen, se analizan, se integran o se descartan. Es un proceso invisible, casi alquímico, donde lo externo pierde su forma original y se transforma en materia útil o se desvanece sin dejar rastro. En ese espacio interno, Tauro se enfrenta a un fenómeno que pocos perciben, la lentitud como forma de poder. La crítica suele venir cargada de urgencia, de exigencia de cambio inmediato, de presión para reaccionar. Pero Tauro responde con una temporalidad distinta, una que no se somete a la prisa. Y en esa negativa a acelerarse, hay una afirmación profunda de su soberanía. No todo lo que exige respuesta la merece en el momento en que se presenta. No todo lo que presiona tiene autoridad real. Tauro, al sostener su ritmo, redefine el campo de juego. También emerge una dimensión relacionada con la memoria emocional. Tauro no olvida con facilidad, no por rencor, sino porque su forma de procesar la experiencia deja huellas duraderas.
Las críticas que han tenido impacto no desaparecen rápidamente, se sedimentan, se integran en su historia personal. Pero esa acumulación no es pasiva. Con el tiempo, esas memorias se convierten en referencia, en aprendizaje, en criterio. Tauro desarrolla una especie de archivo interno donde cada experiencia, cada juicio recibido, se convierte en material para futuras decisiones. Sin embargo, esa misma memoria puede convertirse en un desafío cuando no es gestionada con conciencia. Existe el riesgo de endurecerse, de levantar muros demasiado altos, de anticipar la crítica incluso cuando no está presente. Y es en ese punto donde Tauro enfrenta una de sus pruebas más sutiles, diferenciar entre protegerse y aislarse. La crítica no solo lo confronta con el exterior, sino con su propia capacidad de permanecer abierto sin volverse vulnerable en exceso. En el plano energético, Tauro posee una cualidad magnética que atrae tanto estabilidad como proyección ajena. Muchas críticas que recibe no son realmente sobre él, sino sobre lo que representa. Su constancia puede despertar inseguridad en otros, su calma puede incomodar a quienes viven en agitación, su firmeza puede ser interpretada como desafío. Así, se convierte en un espejo donde otros ven reflejadas sus propias tensiones. Comprender esto transforma radicalmente su relación con la crítica, porque deja de tomarla como algo personal y empieza a verla como un fenómeno más amplio. Hay una nobleza silenciosa en la forma en que Tauro decide cuándo responder y cuándo no. No necesita tener la última palabra, ni imponerse en cada intercambio. Su victoria no está en el debate, sino en la coherencia sostenida. Y esa coherencia, mantenida a lo largo del tiempo, termina hablando más fuerte que cualquier argumento. La crítica puede ser ruidosa, insistente, incluso agresiva, pero rara vez tiene la capacidad de sostenerse tanto como la constancia taurina. En su evolución más elevada, Tauro también desarrolla una relación más consciente con su propia voz crítica. Porque no solo recibe juicios externos, sino que también puede ser exigente consigo mismo. Aprende a suavizar esa voz interna sin perder su capacidad de mejora, a reconocer sus logros sin caer en la complacencia, a aceptar sus errores sin convertirlos en peso permanente. Esta integración le permite relacionarse con la crítica externa desde un lugar más equilibrado, sin proyectar ni absorber en exceso. La dimensión espiritual de este proceso revela que Tauro no está aquí para ser moldeado por la crítica, sino para aprender a sostener su esencia en medio de ella. Cada juicio, cada palabra que intenta definirlo, es una oportunidad para reafirmar quién es realmente. No desde la resistencia ciega, sino desde la claridad. Y en esa claridad, encuentra una libertad que no depende de la aprobación ni del reconocimiento. La épica de Tauro se manifiesta en su capacidad de permanecer fiel a lo que ha decidido construir, incluso cuando el entorno cambia, incluso cuando es cuestionado, incluso cuando sería más fácil ceder. No se trata de inmovilidad, sino de integridad. No se trata de ignorar la crítica, sino de no permitir que defina su dirección. Con el tiempo, su presencia se vuelve una especie de ancla en medio del movimiento constante del mundo. No porque detenga el cambio, sino porque ofrece un punto de referencia. Y esa cualidad, que al principio puede haber sido criticada, termina siendo valorada. Porque en un entorno donde todo se transforma rápidamente, hay una necesidad profunda de aquello que permanece. Así, Tauro no solo atraviesa la crítica, sino que la convierte en parte de su camino de consolidación. Cada palabra que no logra derribarlo fortalece su estructura interna. Cada juicio que no logra desviarlo reafirma su dirección. Y en ese proceso continuo, silencioso y poderoso, se convierte en una fuerza que no necesita validación externa para existir, porque ha aprendido a reconocerse desde dentro, con una certeza que ninguna crítica puede erosionar. En las capas más sutiles del símbolo taurino se manifiesta una relación profunda con el valor del sonido frente al silencio, con el peso de la palabra frente a la permanencia de la acción. Tauro no se define por lo que se dice de él, sino por lo que logra sostener en el tiempo. Sin embargo, la crítica introduce una vibración que intenta alterar esa estabilidad, como una onda que busca desordenar la superficie de un lago tranquilo. Y es precisamente en esa perturbación donde Tauro revela otra dimensión de su fuerza, la capacidad de absorber el impacto sin perder su forma esencial. Hay en Tauro una conexión casi ritual con la repetición, con la constancia que construye realidad. La crítica, al irrumpir, intenta romper ese ciclo, introducir duda en el proceso, cuestionar la validez del esfuerzo sostenido. Pero Tauro, en su sabiduría más profunda, entiende que no todo lo que interrumpe tiene autoridad para redefinir el camino.
Así, mientras las voces externas fluctúan, él continúa, como un pulso constante que no necesita aprobación para seguir latiendo. En este proceso también emerge una relación particular con la paciencia como escudo y como espada. La paciencia de Tauro no es pasiva, es una forma activa de resistencia. Cuando la crítica insiste, cuando se repite, cuando intenta erosionar lentamente, Tauro responde con una paciencia que no cede, que no se desgasta con facilidad. Esa paciencia no solo lo protege, sino que también le permite ver más allá del momento inmediato, comprender los ciclos más amplios en los que cada experiencia encuentra su lugar. Existe también una dimensión vinculada al cuerpo como territorio de procesamiento. Tauro no vive la crítica únicamente en la mente, la siente en la carne, en la tensión, en la respiración, en la forma en que su energía se contrae o se expande. Y en ese registro físico hay una sabiduría que no puede ser engañada fácilmente. El cuerpo reconoce lo que es auténtico y lo que no lo es. Por eso, muchas veces, antes de que la mente formule una respuesta, el cuerpo ya ha decidido qué hacer con esa crítica, si integrarla, si rechazarla, si transformarla. En el plano de las relaciones, la crítica hacia Tauro puede activar dinámicas de lealtad y pertenencia. Cuando proviene de personas cercanas, su impacto es mayor, no por debilidad, sino por la importancia que Tauro otorga a los vínculos que ha elegido sostener. En esos casos, la crítica no solo cuestiona acciones, sino también la confianza, la estabilidad del lazo. Y Tauro, en su naturaleza, no rompe fácilmente, pero tampoco ignora lo que hiere. Se produce entonces un proceso interno donde evalúa no solo las palabras, sino el lugar desde el que fueron dichas. En ese terreno, su respuesta puede ser lenta pero definitiva. No se trata de reacciones impulsivas, sino de decisiones que, una vez tomadas, rara vez se revierten. La crítica reiterada o destructiva puede llevarlo a cerrar puertas que parecían inamovibles. Y cuando eso ocurre, no es un acto de venganza, sino de preservación. Tauro entiende que no todo debe ser sostenido, y que la verdadera estabilidad también implica saber qué dejar atrás. A nivel simbólico, Tauro también encarna la relación entre lo visible y lo invisible. La crítica suele enfocarse en lo que se ve, en los resultados, en las formas externas. Pero Tauro trabaja en un plano más profundo, donde lo invisible tiene tanto peso como lo tangible. Su proceso interno, su forma de construir, su manera de integrar experiencias, no siempre es evidente para los demás. Y esa invisibilidad puede generar malentendidos, juicios apresurados, interpretaciones erróneas. Sin embargo, con el tiempo, lo invisible se vuelve visible. Lo que parecía lento se revela sólido. Lo que parecía resistencia se muestra como coherencia. Y la crítica que alguna vez cuestionó su proceso pierde fuerza frente a la evidencia de lo construido. Tauro no necesita apresurar ese momento, sabe que llegará cuando deba llegar. En su evolución más elevada, también aparece una capacidad de transmutar la crítica en enseñanza para otros. No desde la superioridad, sino desde la experiencia. Tauro, al haber atravesado procesos profundos de confrontación interna, puede convertirse en una guía silenciosa, en una presencia que inspira a través de su forma de sostenerse. No necesita predicar, su ejemplo habla. La épica en este nivel no es solo individual, sino colectiva. Tauro se convierte en un pilar dentro de su entorno, en alguien que ofrece estabilidad en medio de la incertidumbre. Y esa cualidad, que pudo haber sido criticada en sus etapas iniciales, se transforma en un recurso invaluable para quienes lo rodean. Porque en un mundo donde todo parece moverse constantemente, hay una necesidad profunda de aquello que permanece, de aquello que no se disuelve ante la presión. La crítica, entonces, se revela como una fuerza que, lejos de debilitar a Tauro, lo ha obligado a conocerse, a definirse, a fortalecerse desde dentro. No ha sido un camino fácil, ni rápido, ni siempre comprendido. Pero ha sido un camino real, tangible, coherente con su esencia. Y así, Tauro continúa, no como alguien que ha evitado el juicio, sino como alguien que ha aprendido a caminar a través de él sin perder su dirección. Su paso sigue siendo firme, su presencia sigue siendo densa, su energía sigue siendo constante. Y en ese movimiento continuo, silencioso y poderoso, se manifiesta una verdad que no necesita ser defendida, porque ya ha sido encarnada. En lo más profundo del símbolo de Tauro también se despliega una relación con la voz del linaje, con las herencias invisibles que moldean su manera de recibir y procesar la crítica.
No se trata únicamente de lo que ocurre en el presente, sino de ecos antiguos que resuenan en su estructura interna, memorias de generaciones que aprendieron a resistir, a conservar, a proteger lo construido frente a fuerzas externas. Cuando la crítica aparece, no solo impacta al individuo, sino que toca fibras más antiguas, como si despertara una memoria colectiva de defensa y perseverancia. Esa conexión con lo ancestral le otorga una capacidad extraordinaria para sostenerse, pero también puede intensificar la reacción interna ante el juicio. Hay una dignidad heredada que no tolera fácilmente la desvalorización, una sensación profunda de que lo que ha sido construido merece respeto. Y cuando ese respeto no está presente, Tauro puede experimentar una sacudida interna que no siempre se expresa hacia afuera, pero que activa un proceso de reafirmación aún más intenso. En este nivel, la crítica se convierte en una especie de iniciación. No es solo un obstáculo, sino una prueba que mide la solidez de su identidad. Cada vez que es cuestionado, Tauro tiene la oportunidad de elegir entre endurecerse o profundizar. Endurecerse lo lleva a una rigidez que puede aislarlo, que puede convertir su fortaleza en muro. Profundizar, en cambio, lo lleva a una comprensión más amplia de sí mismo, a una flexibilidad interna que no compromete su esencia, pero que le permite adaptarse sin romperse. También emerge una relación con el deseo y la autenticidad. Tauro, al estar profundamente conectado con lo que le da placer y sentido, puede recibir críticas que intentan desviar su camino hacia lo que otros consideran correcto o valioso. En esos momentos, la tensión no es solo externa, sino interna, entre lo que siente como verdadero y lo que se le exige desde fuera. Y es ahí donde su capacidad de mantenerse fiel a su deseo se convierte en un acto de poder. No se trata de una rebeldía ruidosa, sino de una fidelidad silenciosa. Tauro no necesita justificar constantemente lo que le mueve, pero sí necesita sentirse en coherencia con ello. La crítica puede intentar sembrar duda, puede cuestionar sus elecciones, pero cuando Tauro está alineado con su esencia, esas voces pierden fuerza. Porque hay una certeza interna que no depende de la aprobación externa. En el plano más sutil, también se revela una relación con la energía de la voz propia. Durante mucho tiempo, Tauro puede haber priorizado el hacer sobre el decir, la acción sobre la expresión. Pero la crítica, al confrontarlo, puede activar la necesidad de encontrar su propia voz, de nombrar su verdad, de expresar lo que antes permanecía en silencio. No como defensa, sino como afirmación. Esa voz, cuando emerge desde la profundidad taurina, no es ligera ni superficial. Tiene peso, tiene raíz, tiene presencia. No busca convencer, sino expresar. Y en esa expresión hay una liberación, una expansión que permite que su energía circule de manera más fluida, sin quedar atrapada en la contención constante. La crítica también pone en juego su relación con la confianza en el proceso. Tauro construye a largo plazo, invierte tiempo, energía, recursos en lo que considera valioso. Cuando alguien cuestiona ese proceso, puede generar una sensación de amenaza, como si todo lo invertido estuviera en riesgo. Pero en su evolución, Tauro aprende que el valor de lo construido no desaparece por una opinión externa. Lo que ha sido creado con coherencia tiene una base que no puede ser fácilmente desmantelada. Esa comprensión le permite sostener su camino incluso en momentos de duda, incluso cuando no hay reconocimiento inmediato. La crítica deja de ser una señal de error y se convierte en una variable más dentro de un proceso más amplio. No define el resultado, no determina el valor, no interrumpe el flujo. En el terreno espiritual, Tauro también encarna una lección sobre la encarnación del valor. No se trata solo de saber lo que vale, sino de vivirlo, de sostenerlo en cada acción, en cada decisión, en cada respuesta. La crítica, en este sentido, es una oportunidad constante para verificar esa coherencia. No desde la autoexigencia, sino desde la conciencia. Cuando Tauro logra integrar todas estas dimensiones, su relación con la crítica se transforma radicalmente. Ya no es algo que deba evitar o resistir, sino algo que puede atravesar con claridad. No lo define, no lo limita, no lo desvía. Se convierte en parte del paisaje, en una corriente más dentro de un territorio mucho más amplio. Y en ese territorio, Tauro se erige como una presencia que no necesita imponerse para ser firme, que no necesita defenderse para ser válida, que no necesita cambiar para ser aceptada. Su fuerza no está en la reacción, sino en la permanencia consciente. Su poder no está en la confrontación, sino en la coherencia sostenida.
Así, mientras las voces externas continúan fluctuando, mientras el mundo sigue proyectando, opinando, juzgando, Tauro permanece conectado con su centro, con su ritmo, con su verdad. Y en esa conexión, encuentra una forma de libertad que no depende de las circunstancias, sino de una certeza interna que ha sido forjada a través del tiempo, la experiencia y la fidelidad a sí mismo. En la arquitectura invisible del ser taurino también habita una relación profunda con la resistencia al desgaste, no solo físico sino energético y simbólico. La crítica, cuando es persistente, no actúa como un impacto único, sino como una fricción continua que intenta erosionar la superficie de su seguridad. Y es en esa fricción donde Tauro revela una cualidad poco comprendida, su capacidad de densificar su energía en lugar de dispersarla. Mientras otros se fragmentan bajo la repetición del juicio, Tauro tiende a compactarse, a concentrar su fuerza en un núcleo cada vez más sólido. Ese fenómeno no es automático ni siempre consciente. En sus etapas menos evolucionadas, puede traducirse en una acumulación de tensión, en una rigidez que lo vuelve menos permeable, menos dispuesto a escuchar incluso aquello que podría ser valioso. Pero cuando atraviesa ese umbral y adquiere conciencia de su propio proceso, esa misma capacidad de concentración se transforma en una herramienta de poder. Tauro aprende a canalizar la presión externa como si fuera carbón sometido a temperatura y tiempo, convirtiéndola en estructura, en claridad, en determinación refinada. En este tránsito aparece una dimensión vinculada al territorio simbólico de la autoestima encarnada. No se trata de una idea abstracta sobre el valor personal, sino de una vivencia concreta, casi física, de saberse digno de ocupar espacio, de sostener decisiones, de mantener una dirección sin necesidad de constante validación. La crítica intenta muchas veces perforar ese territorio, cuestionar su legitimidad, hacer tambalear la sensación de pertenencia. Pero Tauro, cuando se reconoce en su centro, no negocia ese espacio interno. Puede revisar, puede ajustar, puede incluso cambiar de rumbo, pero no desde la desvalorización, sino desde la elección consciente. También se despliega una relación con el ritmo de maduración de las respuestas. Tauro no responde desde la inmediatez porque su comprensión no es instantánea, es acumulativa. Cada crítica se suma a un proceso más amplio, se integra en una red de experiencias que, con el tiempo, generan una visión más completa. Por eso, su respuesta final no suele ser reactiva, sino definitiva. No es una réplica momentánea, sino una postura que ha sido construida desde múltiples capas de reflexión. En el plano de la energía relacional, la crítica puede actuar como un filtro que redefine los vínculos. Tauro no se rodea de manera superficial, sus lazos son elegidos con cuidado y sostenidos con lealtad. Cuando la crítica proviene de esos espacios, su impacto es más profundo, pero también más revelador. No solo muestra diferencias de opinión, sino niveles de respeto, de comprensión, de alineación. Y Tauro, en su proceso, aprende a distinguir entre la crítica que busca construir y la que intenta imponer o desestabilizar. Esa distinción no siempre es inmediata, pero una vez que se establece, marca un antes y un después en su forma de vincularse. Se vuelve más selectivo, más consciente de a quién le otorga el poder de influir en su mundo interno. No se cierra al intercambio, pero tampoco se expone indiscriminadamente. Hay una economía emocional en su forma de relacionarse con la crítica, una gestión cuidadosa de su energía que le permite sostenerse sin agotarse. En una dimensión más profunda, también aparece la relación con el mérito y el reconocimiento. Tauro, al estar vinculado con la construcción y el esfuerzo sostenido, tiene una percepción muy clara de lo que implica lograr algo. Cuando la crítica minimiza ese proceso o lo ignora, puede generar una sensación de injusticia que no siempre se expresa, pero que se registra con fuerza. Sin embargo, en su evolución, Tauro aprende a desacoplar su sentido de logro del reconocimiento externo. Comprende que el valor de lo que ha construido no depende de ser visto o aprobado, sino de su coherencia interna. Esa comprensión le otorga una libertad inmensa. Ya no necesita que cada paso sea validado, ni que cada esfuerzo sea reconocido. Puede seguir construyendo incluso en silencio, incluso en ausencia de aplauso. Y en ese silencio, su obra adquiere una solidez que no depende de la percepción ajena. En el plano simbólico más elevado, Tauro encarna la capacidad de transformar la crítica en materia prima para la autoafirmación consciente. No como reacción defensiva, sino como integración lúcida. Cada juicio que no logra desestabilizarlo se convierte en evidencia de su estabilidad. Cada intento de desviarlo que no prospera refuerza su dirección. Y así,
La crítica deja de ser una amenaza para convertirse en una especie de prueba que, al ser superada, consolida su identidad. Hay una épica silenciosa en este proceso, una que no necesita ser narrada en voz alta para ser real. Es la épica de quien construye mientras otros dudan, de quien sostiene mientras otros se dispersan, de quien permanece mientras otros cambian de rumbo constantemente. No es una épica de confrontación, sino de persistencia. No es una épica de conquista externa, sino de dominio interno. Y en ese dominio, Tauro no se vuelve rígido, sino consciente. Aprende que la verdadera fortaleza no está en no moverse nunca, sino en saber cuándo moverse sin perderse. La crítica puede señalar, puede presionar, puede intentar definir, pero no tiene el poder de determinar su esencia. Así, en medio de un mundo que fluctúa, que opina, que juzga, Tauro continúa su camino con una firmeza que no necesita justificación. No porque ignore lo que ocurre a su alrededor, sino porque ha aprendido a filtrar, a elegir, a integrar solo aquello que resuena con su verdad. Y en ese acto constante de elección, se convierte en una presencia que no solo resiste la crítica, sino que la trasciende, la transforma y la incorpora como parte de un proceso mucho más vasto de evolución y consolidación.